Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según en el momento que estéis viendo este encuentro y buenas tardes a las que están presentes, a las personas que están presentes. Hola Silvia, María José, Mariari, Joaquín, Araceli y a los que vayan entrando luego, que le iré dando paso. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo habéis pasado el fin de semana? Hoy, último día de encuentro, cerramos el día de hoy, ya el mes de agosto de vacaciones y volveremos en septiembre encaminando hacia el ser. Esta semana traigo así como para que tomemos conciencia, porque la intención de todos estos encuentros cada semana es acompañarnos, es aprender, es crecer, es observarnos, es hacernos preguntas, es expandir nuestra conciencia, crecer a la medida de que yo puedo hacerme preguntas, puedo estimularme con lo que escucho de otra persona, con los acontecimientos que puedo percibir, con la manera de poder encontrar esa forma de habitarme, de comprenderme, de aceptar, de, de vivir con la capacidad de reconocer cómo me siento en cada momento. Yo creo que esa capacidad de tener respuesta ante la vida, de aprender a aceptar lo que nos falta, aprender a aceptar dónde está el fallo, aceptar ese error de percepción, que es la perla que tenemos para que nuestra conciencia se expanda. Aprender a estar en comunidad y en comunión conmigo misma y con un otro diferente que no soy yo, es gozoso, es hermoso y es estimulante. Y también nos ayuda a estar en ese continuo movimiento para que no nos estanquemos, para que no nos quedemos ahí varados, como si fuéramos una bollita en medio del mar sin saber qué hacer y sin saber dónde acudir, porque nuestra personalidad nos está llevando o a las necesidades o a las expectativas según se vaya moviendo esa bollita del mar. Esta semana he puesto como título cuando las necesidades no están satisfechas. Wow, cuántas necesidades tenemos y cuántas veces nos quedamos con las ganas de haberlas satisfecho, de haber encontrado eso que queríamos, de haber eh, compartido algo que nos hacía ilusión, de cumplir deseos, de hacer nuestros sueños realidades, de poder bajar y jalar un deseo inspirado aquí a la materia y habitarlo y acunarlo y vivirlo y gozarlo. ¿Cuántas veces nos hemos quedado con esa sensación de que no he conseguido algo, sin saber qué es lo que me faltó, sin comprender para qué pasó? Y eso nos ha llevado pues a sentirnos defraudados con nosotros mismos, frustrados, vivir la injusticia en primera mano, vivir sensación de abandono, sensación de carencia y todas esas sensaciones, con emociones que hemos vivido, con percepciones que hemos dado por sentadas como interpretaciones de algo a través de nuestras creencias, todo ese caudal de interpretación, emoción, sensación, está documentado en cada uno de nosotros. Y nos contamos esa parábola como si fuera la historia de nuestra vida y se la vendemos al vecino, se la vendemos al amigo, se la vendemos a, a cualquiera que esté dispuesto a escucharnos como, pues, a veces víctimas, a veces hacemos victimarios a otros, a veces desde la carencia, a veces desde la necesidad de ser escuchado, a veces desde simplemente el aburrimiento porque no sé construir algo y tengo que repetir como un bucle lo mal que me siento o las cosas tan fatídicas que me pasan.
Y vamos a ver por qué estamos ahí a veces, por qué nos quedamos en ese momento cristalizado por ese techo de nuestra percepción. Y también por qué cuando rompemos el techo sentimos ese miedo de no sabemos qué va a pasar o no sabemos qué vamos a habitar o no sabemos qué va a suceder. Vamos a meternos en esa percepción de cuando las necesidades no están satisfechas y me gustaría poner presente el día de hoy. Hoy estamos a 28 del 07 del 2025, 28 de julio del 2025. Desde el 1 de enero hasta el día de hoy estamos en una frecuencia de 209 días. Nos quedan 156 días para que termine el año. Este año de aparato 507, este año de aparato asume. Hay que asumir este año el primer año de un ciclo de 4 para que se cierre este aparato 507. Y tenemos una frecuencia de anulación 53. Cuando yo digo esto, que algunos no saben por qué lo nombro, eh, estoy aprendiendo a que es muy importante documentar todo lo que estamos viviendo, censar todo lo que estamos viviendo, mirar cada día no como un día más, sino como hoy es este día. Hoy es el día 209 de un año de 365,025 días. 209, ¿qué me está diciendo el 209? Pues hay varias maneras de leerlo, pero voy a ver una manera fácil, simplemente. El 9 es un propósito, es un incremento, el cero es el instante de presencia, es el aquí, el ahora, el ascensor para conectarte con tu coherencia, conectarte con el origen. Y el 2 es una recreación. Cuando el 2 está junto al cero, es que yo puedo recrear algo nuevo. Es porque puedo eh, darle más circuito a esa emocionalidad. Puedo darle un propósito a esa emocionalidad. Nos quedan 156 días. Fijaros, 56 en la palabra verdad. Una verdad para nosotros. Es verdad que nos quedan 156 días para terminar este año. Pues en esa parte del inconsciente está la verdad para nosotros. Ya está ahí. Ya está dada, ya está codificada para nosotros. Y una frecuencia de anulación de 53. ¿Qué quiere decir? Necesitamos percibir el sentido lógico que tiene la vida. Todo en la vida tiene un sentido. Que no lo hayamos encontrado, que esté en un punto ciego de nosotros, que no hayamos conseguido unir pregunta con respuesta o conflicto con sensación, que no hayamos profundizado dentro de nosotros y que estemos todavía luchando con el exterior, no quiere decir que lo que nos esté sucediendo no tiene un sentido. Quizás no lo encontremos, quizás no lo veamos, quizás ni siquiera nos paremos en tomar nota y analizar todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos percibiendo, todo lo que estamos sintiendo, todo lo que, cómo estamos dando respuesta a esa acción, cómo estamos dándole acción o dándole respuesta a esa situación. Quizás no lo hagamos, quizás estamos en el modo supervivencia, quizás estamos quejándonos y quejándonos de lo que nos está pasando, pero no estamos construyendo nada, no estamos generando, no estamos utilizando la oportunidad de estar aquí para generar alguna respuesta ante eso que nos está estimulando fuera, porque quizás no sabemos qué son las necesidades. Entonces vamos a ver. El concepto de la palabra necesidad es aquello a lo cual es imposible sustraerse o falta. eh, es algo imposible de sustraer o falta o me resisto a tener. Tener, habitar o construir. Una necesidad para una persona es una sensación de carencia, una sensación unida al deseo no satisfecho, a un deseo insatisfecho, un deseo de me gustaría satisfacer algo y entonces necesito ese algo.
Vamos a poner ejemplo, pues tengo sed que necesito agua, tengo hambre que necesito alimento, tengo frío que necesito calidez, calor. Esas son necesidades fisiológicas, pero tenemos muchas necesidades. Necesidades psicológicas, necesidades fisiológicas, necesidades emocionales, necesidades materiales. Entonces, en todas esas necesidades que estamos haciendo solamente nombrando algunas de ellas, porque muchas más, todo es muy relativo para cada observador. Cada uno de nosotros va a hablar de sus necesidades según eh, las vaya sintiendo. Todas esas necesidades tienen un para qué. Entonces vamos a empezar hoy por ver si nosotros cogemos la palabra necesidades, ¿qué número tiene? ¿Qué frecuencia tiene? La palabra necesidades suma 90. Si sumamos todas las letras de necesidades, suma 90. 90 nos está diciendo un propósito. Hay un propósito en punto cero. La necesidad está cubriendo un propósito en punto cero. Y tiene una lupa de 108,9 que nos está diciendo, hay un propósito que necesitas. El 89 es un incremento de la comunicación. Necesitamos un incremento de la comunicación en punto cero en el instante presente para nosotros. Toda creación, nosotros somos una creación. ¿Qué creación? Somos la expresión de un proyecto humano, la expresión de un humano. Somos una forma humana, una expresión viva de un humano. Somos la proyección de una extensión de la Tierra en forma humana. Entonces somos una creación y ¿qué necesitamos? ¿Qué necesidades necesitamos? Pues ese 8 vertical, entrar en comunicación con nuestro ser original. Porque ese es nuestro incremento, ese es nuestro propósito aquí. Nuestro propósito aquí es cubrir esa necesidad. No estamos hablando desde la carencia, estamos hablando desde la coherencia. Cuando yo cubro la necesidad de ponerme en comunicación con mi origen, con mi ser original, yo ya tengo las coordenadas perfectas para poder habitar esta expresión aquí. Porque no me quedo en el desdoblado, porque no me quedo en el diseño, me voy directamente al origen. Hay un origen de todo que entra en comunicación con un diseño y ese diseño se proyecta a un desdoblado. Entonces, cuando nosotros estamos en comunicación con esa fuente, con ese ser original, sabemos que somos un fractal, que ese fractal tiene un diseño específico, una particularidad, y de esa particularidad baja a una expresión, y aquí, en cada expresión viva de este planeta Tierra, nosotros estamos en esa expresión humana. Estamos desarrollando eh, la evolución de un ser humano. Cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de que esa necesidad puede ser cubierta en primera instancia como la necesidad de energía vital, podemos reconocer que esa necesidad de energía vital es la que nos moviliza para actuar de manera que nos permita crecer. Cada vez que yo me activo, cada vez que yo tengo un movimiento, es porque en mí hay una necesidad. Hay una necesidad de agua, como he dicho antes, de alimento, de protegerme del frío o del calor, y eso hace que me mueva. Esa necesidad va a cubrir primero un- una, una subsistencia, la subsistencia de estar aquí, y esa subsistencia con un bienestar físico. ¿Qué me hace vivir en esa subsistencia, en ese bienestar físico? Pues, por ejemplo, el abrigo, me abrigo, ¿no? Me abrigo del frío, el aire, porque lo necesito para la respiración, para vivir. La luz la necesito también para vivir, la necesitamos para vernos, para contemplar el mundo. El agua, los alimentos, la evolución, la hidratación,
el reposo, el descanso, el alojamiento, el territorio, necesitamos la reproducción, necesitamos el movimiento para interactuar, necesitamos la serenidad también para observar y comprender, necesitamos espacio de silencio para estar en ese bienestar, necesitamos la tranquilidad. Cuando nosotros construimos esas necesidades, pasamos a sentirnos seguros en en un ámbito. La seguridad nos va a producir esa confianza. Cuando yo estoy seguro en un lugar, en un territorio, ya empiezo a tener confianza, empiezo a construir armonía, empiezo a ver el sentido de la belleza, el orden. Me conecto con la paz, con la protección, con el apoyo. Me siento parte de este territorio, con esta sensación de pertenecer. Estoy en comunidad desde la ayuda, desde el cuidado, desde la seguridad, desde desde de la sensación de afectividad. Siento esa seguridad afectiva y material, porque me siento que aquí se puede construir, se construye un territorio, una vida, un hogar. Cuando yo estoy ahí, me siento libre, porque siento que pertenezco a un territorio, siento que tengo em, ya una comodidad, un apoyo. Y cuando me siento que he construido eso, empiezo a sentirme en libertad. La libertad es la sensación de autonomía. Cuando yo me siento, tengo ese auto y tengo el mía. Fijaros qué importante el mí, el hacerme responsable de mí. Sé que tengo un auto, un vehículo, una tecnología a mi servicio y tengo que hacerme responsable de mí, mi autonomía. Eso me hace independiente, eh, empiezo a construir la emancipación, la espontaneidad, la decisión, empiezo a elegir y eso me hace sentir la soberanía, ser soberana, ser soberana de mi propia autoconciencia, de mi propia autonomía. Cuando tenemos esa soberanía, entramos en ese proceso de creación. Yo me siento soberana de qué? De una creación. Cuando estamos en esa creación, que ya me considero parte de un todo, eh, empezamos a poder recrear todo lo que yo tengo en el cimiento. Cuando yo estoy parte de un todo, en el cimiento hay una documentación de la vida, hay una documentación de, eh, de ancestros que estuvieron antes. Cuando yo veo toda esa documentación, cuando yo empiezo a ser consciente de todos esos conceptos gravitatorios que hay aquí, puedo recrearlo. Entro en esa recreación. ¿Cuándo entro en esa recreación? Cuando yo puedo utilizar eh, construcciones del pasado y puedo utilizarlas con una novedad. Eso me da la sensación de poder relajarme, poder desfogarme de esas sensaciones de presión, poder entrar en coherencia, poder reír y gozar la vida, encontrar ese sentido de la diversión de la vida. Fíjate, la separación de la visión. La diversión es la separación de la visión. Poder ver, poderme separar y poder ver acción, poder ver esas tres partes. Eso es el gozo, esa es la diversión. Poder reconocer que hay tres partes en mí. El ser original, el doble y el desdoblado. Podemos decir el espíritu, el alma y el cuerpo. Cuando yo estoy en esa coherencia de recreación, puedo observar cuáles son mis necesidades relacionales.
¿Qué es lo que yo necesito para relacionarme con un otro diferente a mí? Primero, observar que hay un otro diferente a mí. No pensar por el otro, no sentir por el otro, no opinar por el otro y no querer vivir la vida del otro. Tú tienes un cuerpo, tienes una oportunidad, eres una partícula y una personalidad aquí habitando este planeta. Empieza a tener esa autorreferencia, esa autoconciencia contigo. Esa es tu primera, el primer estado de entrar en coherencia. Es reconocer que eres una oportunidad aquí. No eres una parte de una familia, no eres parte de un árbol, no eres una rama de un árbol, no, eres un árbol completo, completito. Cada uno de nosotros somos un árbol completito. Tenemos un diseño preparado para poder estar aquí, poder manifestar aquí, poder vivir aquí esta experiencia. Tenemos un cuerpo, habitémoslo. Entonces empezamos a cubrir esas necesidades relacionales. ¿Cuáles son esas necesidades? La pertenencia. Si yo no me siento perteneciente a este planeta, me voy a ir como un globo de helio, me voy a ir a la fantasía y la ilusión. Son, por ejemplo, cuando estamos más en la parte de soy un ser de luz, soy espíritu, sí, somos espíritu, somos luz, pero aquí tenemos que tener la lucidez. No queremos pedir ser luz, ya somos luz. No queremos ser espíritu, ya somos espíritu. Pero estamos aquí, tenemos un cuerpo, habitémoslo. Habitemos la lucidez de un cuerpo, habitemos la expresión, cómo la fuente, el ser original, quiere expandir su conciencia, habitando formas diferentes. Pues voy a habitar este humano, voy a aprender a qué es ser humano, qué es ser un humano. Y de ahí sale la humanidad, pero tengo que empezar por mi pertenencia, a poner atención, a poner a proximidad emocional. ¿Qué quiere decir? Empezar a reconocer mis emociones, empezar a reconocer mis sensaciones, empezar a habitarlas, no a reprimirla, no a juzgarla, no a rechazarla, porque entonces no estamos habitando, no estamos dejando que ese proceso de respuesta ante una percepción se esté dando. Esa expansión de conciencia, esa respuesta que tienes que aprender, no la estás haciendo. Entonces ahí vamos a empezar a sentirnos en compañía, en contacto con un otro externo a mí, en afecto, en ternura, en honestidad con nosotros, en respeto y en solidaridad. Fijaros la palabra solidaridad. El sol da vida. El sol da vida. Parece que dice el sol da vida. El sol da vida. Solidaridad. El sol da vida. Esa solidaridad es aprender a compartirme desde la abundancia que somos. Sol no solamente es una bola de fuego, es una estrella que tiene su parte positiva, que es la que vemos, que irradia luz, y tiene su parte negativa, que tiene sus códigos, códigos que está proyectando y que está captando los nueve orbitales que está alrededor de esa estrella. Entonces, esos códigos que son nos está eh, mm, mandando, no me sale otra palabra para compartiendo, son los que a nosotros nos sirve para tener, tener codificado una experiencia aquí, tener la capacidad de poder experimentar aquí. Entonces, fijaros que cuando empezamos a reconocer la pertenencia de Sol, donde me da una vida, donde puedo vivir y experimentar una vida a través de Sol, a través de esos códigos, ahí nace una identidad. Esa identidad eh, que tiene una entidad dentro, esas dos partes, esa dualidad, la que veo, la concreta, la identidad con la que me identifico, con la forma, y la abstracta que no veo,
pero que está dentro de mí es la que me permite dar respuesta, es la que me permite ejecutar ese movimiento, es la que me da la que yo puedo sentir esa sensación de movimiento, de evolución, de cambio. Entonces, en la identidad, ¿qué forjamos? Forjamos valores. Los valores, ¿cómo se forjan? A través de las valencias. ¿Qué quiere decir? A través de todo lo que yo enlazo. Yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de cómo puedo encontrar el valor eh, de aceptar el dinero. Tantas creencias que tenemos del dinero. ¿Cómo puedo encontrar el valor? Porque aprender que en el dinero no está el valor. El valor está en el ser que utiliza esa energía. El dinero es una energía que está prensada, está plasmada en un papel. El papel no tiene valor. El valor se lo damos nosotros. Lo hacemos nosotros. Nosotros le estamos generando al papel un valor. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver las valencias de que no es el dinero el que tenga el poder, es el valor que yo le doy, para qué lo utilizo, eh, cómo me amigo con él, qué creencia tengo ante él, cómo me estoy relacionando con el dinero, qué miedos hay en mí, qué creencias hay en mí, qué sensación siento cuando tengo dinero o cuando no tengo dinero, qué química altera la sensación hacia esa energía, hacia el dinero. Pues todo eso que podemos registrar son las valencias de un valor. Hemos puesto el ejemplo con el dinero, pero lo podemos poner con algo material, lo podemos poner cuánto valora una amistad, por ejemplo. Pues valoro una amistad según yo esté haciendo esas valencias, esté haciendo esos enlaces. ¿Cómo valoro yo una amistad? ¿Qué es lo que yo valoro en una amistad? Valoro presencia, valoro respeto, valoro coherencia, valoro humanidad, valoro solidaridad, valoro compasión, valoro por todo eso que yo le estoy haciendo, esos enlaces al valor, son las valencias. Entonces la identidad nos va a llevar a encontrar el valor con las valencias, la autorreferencia, la pertenencia. Porque la identidad tiene que tener pertenencia, es el ejemplo que dije antes. Si estamos aquí y queremos estar pidiéndole como criaturas de Dios a Dios que me quite o que me ponga o que me traiga lo que yo creo que me falta y que yo necesito, estoy desde una inmadurez, desde una conciencia muy, muy inmadura. Si yo empiezo a tener mi pertenencia y empiezo a reconocerme parte de esa fuente original, no es que yo sea esa perfección en la tierra. No, yo soy un fractal de ese ser original que quiere reconocerse a sí mismo. ¿Cómo se va a reconocer? ¿Cómo va a construir conciencia? Pues a través del el ensayo y el error. Hemos juzgado mucho el error, hemos querido tapar mucho el error, nos hemos castigado mucho por errar. eh, Inclusive nos dijeron y nos enseñaron todo del revés. Errar era pecado, te cerraban las puertas del cielo, pues perdona, no quiero ir al cielo, estoy en la tierra, estoy en la tierra. Y todo lo que está gastando mi tecnología, mi vehículo, viene desde el centro de la tierra, no viene desde el cielo, viene desde el centro de la tierra. Entonces, enraízate aquí con tu identidad. Desnuda tus pies, descalza tus pies a la tierra. Conéctate con la tierra, conéctate con todos los elementos porque tú estás, tu parte interna, dentro de ti están vivos esos elementos. Entonces, fíjate esa comunicación, cómo tenemos que reactivarla nosotros mismos. El ser humano está desconectado de la naturaleza porque está más conectado con su razonamiento, con su psicología. Mientras que estés conectado con tu psicología, tu razonamiento, tu mentalidad, vas a estar muy desconectado de la naturaleza. Entonces, volver a enraizarte, volver a ese conocimiento de uno mismo. El cono y el cimiento. El cono nos lo da nuestra parte subatómica, nuestra parte ondulatoria, y el cimiento nos la está dando nuestra parte concreta. Ese conocimiento de uno mismo nos lleva a la autenticidad,
nos lleva a la confianza en sí mismo y la confianza y la estima de un otro que no soy yo. Eso nos lleva a la evolución, a lo que conocemos con evolución, a la integridad. Fijaros la palabra integridad. In es dentro de la Trinidad. Integridad dentro de tres unidades. La palabra da, D-A-D, en inglés significa padre. Dentro del Padre, dentro de la fuente, dentro del origen, es la palabra integridad. Eh, Cuando nosotros nos sentimos en esa integridad, empezamos a conectarnos con la participación, nos compartimos, nos compartimos. Cuando nosotros nos compartimos desde ese gozo, contribuimos al bienestar, contribuimos al desarrollo. No solamente el desarrollo de nosotros mismos, el desarrollo del otro. Mm, ya no empezamos a observar la cooperación, empezamos a observar la competición también, porque eh, vivimos en esta dualidad. Empezamos a compartirnos, a colaborar, a entrar en esa conexión, en esa comunicación con un otro que no soy yo. Y empezamos a desarrollar y a construir la interdependencia. Fijaros que la palabra interdependencia está basada en tres partes: la dependencia y la independencia. La dependencia es una polaridad de la independencia. Si vemos que es el mismo, es la misma línea, esa parte lineal, pero en distintos polos. ¿Qué hace la interdependencia? Que es lo que nace cuando se unen la I y la D. Independencia, dependencia se unen. Porque dependencia e independencia está hablando de lo mismo. La interdependencia, esas tres partes que forman el uno, esas tres partes que forman el ser. Cuando estamos en la dependencia, em, estamos en la necesidad, porque creemos que la vida es fuerte y que no somos suficientes. Tenemos una baja autoestima. No nos estamos quizás que la mirada hacia nosotros sea externa, no es interna, es una mirada externa, es lo que piensan de mí, es lo que tengo mucho miedo a mostrarme, porque no sé lo que necesita el otro. Estamos más viviendo en el exterior que en el interior. Cuando entramos en la independencia es cuando empezamos a, a tener esa autorreferencia, esa mirada, pero quizás rechazamos la opinión del otro. Seguimos rechazando la opinión del otro porque yo creo que sé cómo lo tengo que hacer. Yo creo que soy independiente, no necesito que nadie me pose su mirada. Un gran error, porque así no aprendemos a través de una mirada del otro, porque tenemos muchos puntos ciegos. Y cuando entramos en esa interdependencia es la unión de saber que he necesitado, porque la vida me parecía fuerte, he estado intensamente creyendo que todo lo tengo que hacer yo sola, y entro en esa profundidad de la experiencia aquí, donde fuerte, intenso y profundo es la expresión de una forma de eh, oportunidad aquí. Em, Cuando nosotros entramos en esa interdependencia, sentimos esa realización con nosotros mismos. ¿Qué quiere decir realización? La palabra realización, la realidad en acción. La realidad en acción. Cuando yo pongo y permito que la realidad esté en acción, yo empiezo a actualizar. ¿Cómo me actualizo? Porque pongo mis potenciales al servicio. Pongo todo mi potencial al servicio a través de mi creatividad, a través de mis aprendizajes, a través de mi expresión, a través de mis sentidos, a través de mi claridad, a través de la comprensión, de la esperanza. Porque cuando yo estoy expresándome, en esa expresión hay un sentido. En ese sentido vas a encontrar claridad, comprensión, esperanza, propósito, inspiración, estímulo, discernimiento, orientación, significación, trascendencia.
y vas a conectar con esa unidad. Porque la comunicación es comunicar en unión. La comunión es comunicación. Entonces, entrar en esa conciencia de unidad. La unidad no es que todos pensemos lo mismo. Creemos que tenemos muchas creencias ahí místicas, que creemos mucho en el error de que la unidad es que todos piensen igual que mí y nos movemos como ovejitas en el redil por agrupaciones. La unidad es aceptar que todos formamos esa comunidad. Lo común de la identidad del humano, el humano es común, y lo especial del ser. Esas dos partes que están interactuando, desde una parte más ondulatoria a una parte más concreta. Soy concreto, soy un humano, soy común, soy una especie humano, un común humano. Ese común humano tiene una especialidad. ¿Cuál es la especialidad de ese común humano? Pues el diseño que trae, el diseño original que trae y el arquitecto que hay tomando conciencia para que ese diseño pueda estar totalmente en coherencia y totalmente activo como receptor de su propia conciencia. Y ahí entras en la evolución, entras en la interacción constante del presente. Cuando nosotros eh, entramos en esa coherencia, en esa conciencia, en ese momento de presencia, entramos en esa sensación de celebración. La celebración es la acción del ser, la acción de celebrar, la acción de comulgar. Estamos en esa apreciación. Sabemos que tenemos que amar el momento, que es el amor el que nos está impulsando, es el que está habitando en el ser. La contribución a la vida de los demás y de nosotros mismos. Ahí empezamos a celebrar pues las alegrías, las penas, vivir los duelos, vivir las pérdidas, porque vivimos duelos y pérdidas de ocasión, en ocasiones de circunstancias de afecto, de sensaciones de pérdidas materiales, pero todo entra dentro de una celebración. Creemos que solamente podemos celebrar lo que desde una perspectiva creemos que es bueno, pero podemos celebrar también desde una perspectiva lo que nosotros hemos tachado como malo, porque bueno y malo es una interpretación polarizada que nosotros la hemos conceptualizado. Para sentir lo que era la alegría teníamos que diferenciarlo con la tristeza. Entonces, en ese juego de polaridades que estaba dado para construir el opuesto, ya hemos observado y hemos transitado y hemos tramutado ese juego de polaridades y ahora estamos en ese juego de conexión, en ese juego de unir esas dos polaridades y encontrar el equilibrio en el centro. Entonces, sí podemos también celebrar un duelo, porque también es una celebración el poder aceptar que, que hay, que nosotros, la sensación que tenemos de pérdida, eh, la creencia a que podemos contener y controlar algo. Cuando nosotros empezamos a reconocer que no podemos detener ni controlar nada, ya empezamos en la aceptación de poder aceptar ese proceso de duelo. También celebrarlo como un crecimiento más de conciencia, donde yo puedo aceptar que hay un proceso evolutivo que desconozco, que hay un movimiento que ha hecho que esto material que yo tenía se moviera de sitio y empecemos a soltar esas creencias de vinculárnoslos y pegoteárnoslo todo a lo personal, a lo que era mío, a lo que me quitaron, a lo que perdí, porque no perdemos absolutamente nada, porque todo lo que tenemos aquí es para ser habitado.
nada nos pertenece. No somos dueños de la tierra. Cuando nos amigamos con la nada, que ese es el estado de la creación, es cuando nosotros podemos tener conciencia de que soy el principio de una creación, soy el principio de algo y el principio de algo es la nada. Entonces entro en ese reconocimiento, en esa gratitud, en ese agradecimiento, en esa valoración, en esa aceptación. Fijaros cuánto hemos luchado la identidad por ser alguien reconocido, famoso, exitoso, por ser el más inteligente, el más bello, el más guapo, el más cultivo, el más... ¿Cuánto hemos estado sufriendo por ese ego, por esa identidad, por ese formato de supervivencia, de comparativa, de competencia, de sometimiento, de cuánto cuánto daño nos hemos hecho a nosotros mismos en primera persona y cuánto hemos hecho, cuánto daño seguimos haciendo porque nos creemos dueños de la tierra, cuando la tierra no le pertenece a nadie. La tierra simplemente nos contiene desde su generosidad, porque le estamos suministrando conciencia. Entonces, somos un vellito, somos una neurona de la Tierra y estamos al servicio de ella. No del revés, no pensar que nosotros podemos decidir por la Tierra. Nosotros, ante la Tierra, somos simplemente un ecosistema que vive dentro de ella y y la está nutriendo. Así que empecemos a reconocer en qué lugar estamos. Cuando las necesidades no están satisfechas, cuando nosotros no sabemos satisfacer esas necesidades, los movimientos afectivos emocionales de esas necesidades fluctúan entre algunos sentimientos, como por ejemplo, sentimos rabia, sentimos tristeza, podemos sentir la sorpresa de no saber qué hacer o sentirnos sorprendidos en el momento por una dificultad. Podemos sentir dolor, disgusto, miedo, confusión, preocupación, vergüenza, cansancio, sabiendo o reconociendo que hay emociones esenciales en nosotros, como pueden ser la tristeza, la alegría, el miedo, la ira, el enojo, el asco. Y hay sensaciones que mueven todo eso o emociones más complejas como la culpa, la vergüenza, el orgullo. Cuando nosotros reconocemos que todo ese campo emocional es el que nos mueve y nos vincula con la forma, es el que nos pone un techo en la creencia, es el que nos conflictúa con la realidad, porque queremos defender nuestra razón a través de nuestra moralidad, nuestros intereses, nuestros deseos, el que nos hace ver la vida a través de un prisma totalmente distorsionado, cuando podemos reconocer eso, wow, tenemos las puertas abiertas, abrimos las puertas ¿qué? A la conciencia, a reconocer que hay una conciencia que nos habita, que hay una conciencia que nos observa y que hay una conciencia que nos permite. En este año, que hoy es el último día que cerramos este ciclo desde que empezamos en enero hasta agosto, hasta julio y dejamos el mes de agosto de descanso para reponer pilas, para descansar de todo este trabajo que hemos llevado todo este año y empezar en septiembre otra vez con la intención de compartir. Si hacemos el balance de todo lo que hemos trabajado este año, yo he recopilado todos los títulos en los que hemos trabajado este año. Y este año, encaminando hacia el ser, que es este encuentro que comparto con todo el amor, con el margen de error de equivocarme, con mis maneras de explicar y mis desconocimientos a veces y mis fallos, muchísimo, desde un lugar de aprendizaje. Siempre estoy en un lugar de alumna, de aprendiz de la realidad, aprendiendo a educarme con la realidad, aprendiendo a leer la realidad, aprendiendo a
despegar los conceptos que tenía por creencias de un otro diferente a mí, aprendiendo a pertenecer aquí a este planeta, aprendiendo a organizar mi pertenencia, aprendiendo a habitar mi cuerpo, aprendiendo a reconocer el cuerpo, a escucharlo, a observarlo, a ver cómo funciona, también a descubrir cómo te transforman las emociones, las sensaciones, a descubrir cuál es la química que te afecta emocionalmente y que te hace reaccionar continuamente, a ver qué creencias no son eh, construidas por mi receptor, sino por receptores anteriores a las que yo a lo mejor se quedan pequeñas o a lo mejor son inútiles para mí y ya no las necesito, a poder disociarme de, del ruido externo y a poder escuchar un ruido interno. Pues todos estos meses hemos estado conversando sobre conceptos diversos. Hemos aprendido a buscar la lógica previa de cada situación. Hemos aprendido a estar habitada en ese modo no sé, en ese modo observador, en ese modo donde la conciencia puede entrar y puede hacernos ver con claridad el error, el margen de error, esa perla de conciencia que necesitábamos, ese punto ciego, ese fallo que luego en el contexto, en la realidad se iba a ver como una falla. Pues empezamos en enero hablando de, el mes de enero estuvimos hablando de, hay preguntas que te liberan. Empezamos así, ¿cómo nos liberamos de esas creencias? Haciéndonos preguntas, preguntas lógicas, preguntas que nos hagan no responder, sino aprender, aprender a evitar la respuesta, aprender que no sea, no querer hacer unas preguntas y querer buscar una respuesta en la materia, sino ese impulso eléctrico, darle una apertura a que la conciencia lo habitara. Entonces en enero empezamos a hablar de preguntas que liberan. Luego hablamos de todo el dolor es un pedido de amor. ¿Cuántas veces hemos dicho, he dicho por activa y por pasiva, todo dolor es un pedido de amor? Dolor físico, dolor emocional, dolor en mi percepción, en mi razón, en mi verdad. Siento dolor porque el otro está conflictuando mi verdad, mi razón. Dolor en el alma. El alma también nos duele porque es un diseño, un diseño, un diseño que se repite, se repite, se repite y a veces es tan fuerte que te duele. Y nosotros decimos esa frase, nos duele hasta el alma. O estoy cansado, tengo tanto cansancio que hasta el alma está cansada. Entonces reconocer que todo dolor es un pedido de amor. También estuvimos hablando de el foco, lo importante que es enfocarte. Donde pones el foco, pones la atención. Entonces, el foco en ti, no en el exterior, el foco en ti, porque el exterior está hecho de una proyección tuya. Si tú no pones el foco en ti, tú no puedes observar tus fallos, tus errores, tú no puedes observar tus necesidades, tú no puedes observar tus sentimientos, tus emociones, tú no puedes escuchar qué comunicación, cómo se comunica el cuerpo contigo, no te estás atendiendo tampoco. Luego estuvimos hablando, la mejor defensa es no atacar. Por supuesto, me defiendo, me violento. ¿Por qué me violento? Porque no veo lento. No veo lento y me violento porque me siento atacado. Entonces, me defiendo porque me siento atacado. Entonces, la mejor ofenda, la mejor defensa es no atacar. Hemos aprendido también a asimilar conceptos, asimilar herramientas, asimilar maneras de poder ver. Hemos estado trabajando con la descodificación, hemos estado trabajando con la lógica, hemos estado trabajando con el curso de milagros. Han sido herramientas que hemos utilizado para desarrollar cada semana aquí una hora, hora y media, inclusive 2 horas de conversación, de comunicación, de transferencia.
con un enfoque, el enfoque de crecer y acompañar en conciencia, de crecer con la cotidianidad de nuestro día a día, con nuestros errores de nuestro día a día, con nuestra simplicidad de nuestro día a día, desde una persona común, sin necesidad de poner títulos y hacerlo complejo, sino desde, sim- desde la simpleza de querer compartir y querer crecer. Eso es lo que a mí me impulsa, el querer compartir y el querer crecer juntos. Habitar lo que intuyo. También estuvimos viendo esa parte de habitar. Qué importante es habitar lo que intuyo. Porque a veces habitamos la reacción, ese instinto racional, ese instinto en automático, esa defensa ante un ataque. Pero habitar lo que intuyo, habitar eso que intuyo, esa parte de mí que desconozco, esa parte que me lleva a la incomodidad, no a la comodidad, sino a la incomodidad. Habitamos ese espacio. También vimos la realidad nos estimula. Es así, la realidad nos estimula. Queramos, no queramos, movernos del sitio, se nos cae el piso si hace falta para que nos mueva. La realidad nos va a sacudir siempre, porque necesitamos despertar. Y la realidad nos ama de una manera tan consciente que a veces no sabemos por qué nos conflictuamos con situaciones, personas o cosas, y esos son nuestros grandes maestros, nuestros grandes, o esos regalos que vienen a romper ese techo en nosotros. ¿Qué nos muestra la proyección? También estuvimos trabajando en eso. ¿Qué nos muestra la proyección? ¿Qué puedo ver en el otro a través de mi proyección? La ley del espejo, la ley del reflejo. Estuvimos también trabajando ahí. Ninguna mirada te define. Wow, qué bonito fue ese encuentro que hicimos, que ninguna mirada te va a definir, ni la mirada de tu padre, ni la mirada de tu madre, ni la mirada de una amiga, ni la mirada de una pareja, ni la mirada de un hijo, ni la mirada de un profesor, ni la mirada de un compañero, ninguna mirada externa a ti, porque una persona se puede emocionar al verte llorar, se puede emocionar al verte reír, se puede emocionar al verte crecer, se puede emocionar al verte sentir dolor, padecer, pero nunca jamás puede habitar lo que tú estás habitando, sentir lo que tú estás sintiendo, eh, vivir lo que tú estás viviendo. Entonces, que ninguna mirada te defina. No permitas ser definido por la mirada del otro. Cada vez que un otro te diga, es que yo sé cómo tú eres. Vale, desde tu perspectiva tú puedes creer eso, pero en ningún momento yo te lo voy a comprar. No hace falta tampoco que te justifiques con el otro, sino saber que puedes aceptar que haya una persona que te comparta esa frase y no reaccionar porque estás tan coherente y tan anclado en tu punto eje del ser en el que dice, ninguna mirada me puede definir, pero puedo aprender a verme a través de cómo tú me ves. Puedo aceptar que desde tu mirada puedas observar esto, puedas sentir esto, pero no me puede definir. No te puede definir ninguna mirada externa, ni inclusive la tuya, ni inclusive tu mirada, porque tu mirada se posa en tus creencias, en tu moralidad, en tus intereses, en tus deseos. Entonces hay mucha distorsión hasta llegar a tu centro, a tu ser, a tu esencia. Primero tienes que atravesar esa personalidad. Tienes que conectar con esa energía pura de masculino y femenino, llegar a ese andrógeno puro que es el punto convergente de las dos energías. De ese punto convergente profundo de las dos energías parte a esa separación de energía, donde masculino y femenino se separan y donde ese masculino y femenino que se separa se proyecta aquí en diferentes formas. Entonces, empezar a darte cuenta que ninguna mirada te va a definir. Hacernos la pregunta de qué me pasa. También estuvimos hablando de qué me pasa. ¿Qué me pasa?
por qué actúo como actúo, por qué pienso lo que pienso, por qué siento lo que siento, por qué me molesta o me duele mi cuerpo algo. ¿Qué me pasa? ¿Qué es lo que me está pasando? Esa autoobservación, esa autoconciencia de nosotros mismos. Estamos vivos hoy, también estuvimos hablando, estamos vivos hoy. ¿Cuándo estamos vivos? Hoy. Pues yo le haría una actualización que yo creo que estuvimos hablando ese día de esto precisamente. Nosotros desde nuestra perspectiva lineal diríamos estamos vivos hoy, pero desde nuestra perspectiva de diseño y desde el ser original, desde el arquitecto de nosotros que está por encima del diseño, podríamos decir estamos vivos ahora, porque lo único que existe es el ahora. Ahora, las dos A. El uno y el uno, el contexto, el uno del pasado, el uno del futuro, con sol, la H y el eje RI. Ahora estamos vivos, ahora. Es el propósito, ahora. Observar el espacio, también estuvimos hablando de observar el espacio. Es muy importante ese espacio de observación. Un espacio de observación es el ver el cuerpo que habito, donde yo estoy, en el territorio que estoy, la mentalidad que tengo, los recursos que tengo en ese momento. Ser consciente de ese soma, de ese cuerpo. Luego, ser consciente de la mente que yo utilizo. Luego puedo ser consciente de ese no, pero esa conciencia, ese observador y ese sé que es el contexto. Por eso muchas veces os he estado compartiendo cuando estáis en una situación que os falta recursos, que no sabéis qué hacer, el modo no sé, modo desde el observador, desde ese observador que va a encontrar la capacidad de, en el contexto, darte una lógica, un sentido, una construcción. Ese modo no sé, no sé. No voy a reaccionar, no voy a juzgar, no voy a opinar, no voy a decidir. Voy a quedarme totalmente en apertura, en silencio, para que esa zona muda de mí, ese observador en mí, atraiga a través de la conciencia, perdón, a través de la realidad, ese lugar, esa frecuencia que yo tengo que habitar, que yo tengo que asimilar. También estuvimos hablando, tu percepción te aleja de ti, porque nos percibimos separados. Y como nos percibimos separados, nos alejamos de nosotros mismos. Entonces nuestra percepción nos está alejando, es una distorsión de nosotros. Entonces empezar a utilizar más ese modo no sé, empezar a utilizar más ese silencio, empezar a utilizar, a habitar ese momento presente, es hacerte preguntas y autoindagar en por qué haces lo que haces, por qué dices lo que dices, por qué actúas como actúas. Y vas a poder ver esa parte de percepción de ti que te está alejando de esa intuición innata que va moviendo y te va llevando con esa sincronicidad con la realidad. ¿Qué es la calma? También estuvimos viendo qué es la calma. ¿Qué es la calma? Pues lo que necesita el alma. El alma necesita calma. ¿Por qué? Porque el alma es un diseño. Si yo no tengo calma para poder ver el diseño, no puedo hacer actualización en el diseño. No puedo generar una novedad en el diseño. No puedo evolucionar ese diseño y transmutar desde eh, ese humano racional a ese humano luz, desde ese carbono a ese silicio, a ese brillante pulido. Estuvimos hablando de la retracción y la reacción. La reacción sale en automático, la retracción es cuando estamos en ese modo no sé. Ese modo no sé es yo me retraigo, no reacciono, observo, entro en silencio y quizá ahora mismo estoy en modo no sé, no sé qué decir, no sé qué hacer, pero habito ese lugar, doy espacio en ese lugar, esa es la retracción. Doy espacio en ese lugar, no reacciono, no empiezo a justificar ni a minimizar lo que está pasando, sino simplemente lo observo. El final del sueño, también estuvimos hablando del final del sueño.
El final del sueño es cuando reconocemos que estamos triplemente dormidos. Estamos en esa desconexión, consciente o inconscientemente, de esas tres partes que nos forman. De esa ser original, doble y desdoblado, espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que hay una parte de nosotros que está dormida porque no reconoce, no se conecta, no está en recepción y emisión, simplemente está, se ha quedado cristalizado en un pensamiento personal. Entonces ahí nos dormimos en nuestras creencias, nos dormimos en nuestras percepciones, nos dormimos en nuestros deseos, en nuestras ilusiones, en nuestras fantasías. La base de la no existencia. También estuvimos viendo la base de la no existencia. Pues esa es la base, la no existencia. Para ver una existencia tiene que tener un negativo. El negativo no se ve. Es como, por ejemplo, un programa de ordenador. Nosotros cogemos un programa como la plataforma Zoom que estamos utilizando, yo agendo la sala, me dan un código y entramos en sala, pero no podemos ver, vemos el positivo, el funcionamiento de la sala, pero no podemos ver la función, no podemos ver eh, cómo se construyó, cuál es el negativo, dónde están esos códigos que hace que la sala se vea. Pues ahí es donde empezamos a darnos cuenta de esa parte oculta. El pulso del agradecimiento es un pulso, el agradecimiento es un pulso como los latidos de nuestro corazón, es un pulso como el pulsar de la respiración. Entrar en ese agradecimiento es la grandeza del cimiento. El cimiento es todo lo que yo construyo aquí. Y es la grandeza de reconocer esta construcción, pero no porque la he hecho yo. Yo simplemente la estoy viviendo, recreando. Es una construcción de unos legítimos previos a mí. Por eso es el pulso, el pulsar del agradecimiento, el pulso que viene. Pulso es algo que se te da, el pulso que viene, y por eso es un agradecimiento, porque todo es dado. Por eso esa sensación de pérdida, esa sensación de necesidad, es una sensación distorsionada de nosotros. Es una sensación unida a ese pensamiento de separación, porque en realidad no existe, no puede existir, porque todo está convergiendo a la misma vez. ¿Cómo está la relación contigo mismo? También estuvimos hablando un lunes de eso, cómo está la relación contigo mismo, porque empezamos a cuestionarnos mucho cómo me relaciono con un otro, cómo me relaciono con la pareja, con los hijos, con los compañeros, con el vecino, pero ¿cómo me relaciono conmigo misma? Eh, ¿Me cuido? ¿Me atiendo? ¿Me escucho? ¿Me valoro? ¿Me acepto? ¿Me gusto? Es tan importante gustarte, valorarte, aceptarte, eh, estar constantemente nutriéndote, no solamente por boca, no solamente alimento, nutriéndote en conocimiento, en experiencia, en gozo, en sabiduría. Porque todo eso se va a convertir esa expansión de conciencia. Cuando tú aprendes algo y lo practicas, se vuelve conocimiento. Y ese conocimiento, cuando lo estás compartiendo, lo estás transfiriendo, se vuelve sabiduría. Entonces, todo es em, es una escalera. Estamos escalando esa sincronización de que todo está solapado, una cosa está solapada a la otra. Es como esa maquinaria perfecta de un reloj. Todo ese engranaje es perfecto, tanto nuestra tecnología interna, que es biológica y orgánica, y nuestra tecnología multidimensional, que es la que es ondulatoria, saber que nuestra parte ondulatoria es multidimensional, está en conexión con muchas dimensiones a la vez,
y nuestra parte concreta está en conexión con el territorio que habita, fijaros cuánto conocimiento eh, estamos captando y recepcionando. Consenso humano. También estuvimos hablando del consenso humano. Hablamos mucho de la necesidad, hablamos mucho de la obligación, hablamos mucho de los derechos humanos, pero de los consensos poco. Hablamos mucho de lo que queremos que nos den, de lo que necesitamos, de lo que merecemos, pero de lo que nosotros tenemos que consensuar, de lo que nosotros tenemos que generar, de lo que nosotros tenemos que construir, de lo que nosotros tenemos que eh, mm, pues generar, construir aquí. De eso hablamos poco. Muchos derechos y poco, poca construcción o poco interés en querer, pues, realizar esa función, estar al servicio de todo, de la conciencia. En la dificultad está la facultad. También estuvimos hablando de lo que eran las dificultades. Toda dificultad es un estímulo para un crecimiento. Por eso toda dificultad te va a llevar a una facultad. Te va a estimular en lo que necesitas construir, en lo que te has quedado, en lo que te has quedado como un poco atrasado, como un poco descolgado de la realidad. Sabemos que tenemos muchos estímulos en la realidad hoy por hoy, sabemos que hay un mundo digital en la realidad que nos está moviendo todo, porque antes eh, a- necesitamos hacer cualquier documento y vamos a un lugar, a otro lugar, teníamos que ir desplazándonos y hoy desde el ordenador en tu casa puedes mover, puedes poner hasta una queja y, y dar un parte de incidencia en tu casa desde tu, sin moverte. Precisamente estamos teniendo este encuentro con varias personas de diferentes partes del mundo y lo estamos haciendo a través de lo digital. Entonces, ¿lo digital nos está actualizando? Sí. ¿Nos está moviendo? Sí. ¿Nos está estimulando para tener facultades? Sí. Pero tenemos que tener la conciencia de cómo lo estoy utilizando, cómo esa dificultad me estimula a mí para yo construir esa facultad. Siempre tenemos que tener la conciencia de que nosotros tenemos que eh, incluirnos, incluirnos, no salirnos de la ecuación, no poner a la tecnología antes que nosotros. No, la tecnología es una herramienta que nosotros tenemos que utilizar y saber utilizarla para poder expandirnos, crecer y evolucionar. La curiosidad evolutiva, estamos hablando de eso. Esa curiosidad, esa inocencia, esa activación, esa presencia que tiene un niño. Por eso un niño aprende tan rápido porque tiene esa curiosidad, tiene ese estímulo, tiene ese sentido despierto, ese sentido de mm, cuando hace algo mm, con esa, eh, mm, con esa sensación de ay, no me sale la palabra que quiero decir. Se siente involucrado en esa curiosidad. Quiere aprender, quiere habitar, quiere estar ahí. No se piensa, no se juzga, no se limita, no se queda atrapado en esa mentalidad o en esa mirada externa. Simplemente es, pues, estar en esa curiosidad evolutiva de ser. Depende de ti y actúa. Ese fue el de la semana pasada. Todo depende de ti, actúa. Depende de ti, ¿por qué? Porque por mucho que el otro te estimule, por mucho que el otro te haga consciente, si tú no actúas, nadie lo va a hacer por ti. Tu oportunidad es intransferible. Por mucho que quieras quedarte por miedo ahí siendo víctima de la situación, puedes irte, puedes abandonar este cuerpo, puedes, em,
dejar pasar este crédito. No pasa nada. Vendrás en otro momento o te acreditarán otra experiencia, pero depende de ti, depende de ti. ¿Qué sentido le estás dando tú a la vida? ¿Para qué haces las cosas? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene el estar aquí? ¿Qué sentido tiene el tiempo para ti? ¿Qué sentido tiene el espacio para ti? Sabiendo que somos una estructura espacio-temporal. ¿Qué sentido tiene eso? Y esta semana pues estamos hablando de cuando las necesidades no están satisfechas. ¿Qué significa? ¿Qué significa percibir originalmente? Pues porque cuando algo no está satisfecho es que yo no estoy percibiendo de manera original. Pues, ¿qué significa percibir originalmente? Se trata de ver la realidad. Fijaros que la palabra satisfecho suma 114, tiene una lupa de 137,94. Fijaros que 94 es identidad. La palabra identidad suma 94 y si la miramos del revés, 49 es amor. En la identidad, dentro de la identidad está la entidad, está el amor, está el punto de encaje. El amor es ese punto de encaje, es lo que hemos venido a aprender. ¿Para qué? Para tener una percepción original. Ese 37, la vida suma 37, percepción original. Ese 37, la vida. Y la vida tiene una lupa de 44,77. Fijaros, 77 es la palabra trauma. Trauma de separación. Y la palabra conciencia también suma 77. Conciencia. Cuando yo tengo el trauma, ya soy consciente, ya tengo una conciencia que hace que yo sea consciente de un trauma. Entonces, ¿qué va antes? ¿La conciencia o el trauma? La separación. Primero es la conciencia y luego es el pensamiento de separación. 114 nos está hablando, bueno, 137 hemos dicho que 37 es vida, la palabra vida suma 37, tiene una lupa de 44, 77, 77 es conciencia y trauma, y 44 son todos los modelos. Pero si lo miramos del revés, 73 es fuente, la fuente del origen. Fuente y vida utilizan el mismo número, 37 y 73, del revés. Es el espejo y el reflejo. Y ahora 114 nos está diciendo, en el contexto hay un diseño. En el contexto, en lo que yo llamo vida, en lo que yo llamo realidad, hay un diseño. Todo lo que yo estoy viendo forma parte de diseño, de distintos diseños. Entonces, ¿qué significa percibir originalmente? Se trata de ver la realidad, que es 37, perdón. Esto es percibir esa realidad que es el cuerpo del sistema solar. A lo que nosotros llamamos realidad es el cuerpo del sistema solar. Es una instancia mucho mayor, es una instancia mayor que la nuestra, es una conciencia 360 grados. Cuando permites que el 7, que es el origen, actualice al 3, que es la percepción, te relacionas con la vida de una forma novedosa, de una forma consciente, coherente. Es imposible continuar percibiendo de la misma manera. Cuando tú reconoces ese 7 de la realidad, reconoces esa fuente, ese ser original, reconoces tu percepción, esa estancia del 3. Entonces es imposible que vuelvas a verte de la misma manera. Pues hasta aquí el día de hoy. Hemos hecho así un recorrido por lo que hemos estado compartiendo todas las semanas, aprendiendo, eh, practicando, acompañándonos. Me encantaría que se involucrara ahí, que hiciéramos pues en estos vivos preguntas, interactuar ahí, porque así yo tengo ese feedback de vosotros, estoy aprendiendo también, pero que
todo es perfecto y todo lleva su ritmo y todo se va a ir mutando, se va a ir transformando a la medida que nosotros queramos y decidamos. Entonces, daros las gracias a los que estáis presentes, a los que estáis escuchando en diferido este encuentro, daros las gracias. Nos volvemos a ver en agosto. Ay, nos volvemos a ver, perdón, en septiembre, que el mes de agosto no vamos a estar aquí. Nos volvemos a ver en septiembre con ganas, con ilusión y con las pilas recargadas. Así que no se os olvide sonreír, poneros en modo no sé, reconocer la pertenencia, reconozco la pertenencia a este planeta y a este sistema solar. Em, estimularos con las preguntas, saber reconocer que hay un otro fuera, que no soy yo, que piensa distinto, siente distinto, huele distinto, aunque yo lo vea como un humano. Como especie somos iguales, pero como persona, de manera personal, no somos iguales. Entonces, aceptar esa parte concreta, esa parte ondulatoria de nosotros, aceptar el espíritu que está en todo, aceptar ese alma como diseño y aceptar este cuerpo como tecnología que nos permite estar aquí y vivir una experiencia de expresión humana y que somos pues ese proyecto solar, ese proyecto de sol aquí en este momento. Así que nos vemos en septiembre, que disfrutéis del verano, que gocéis, que se observéis, que os améis muchísimo y que aceptéis cada proceso en el que estéis viviendo, porque es un proceso, en ningún momento sois ustedes, es un proceso de evolución, en ningún momento lo que es infinito puede ser destruido. Así que nos quitamos un poquito esa fricción, ese peso y empezamos a reconocer que esta expresión es finita, que esta expresión es dada eh, y que vinimos aquí conscientes de lo que veníamos. Que se nos haya olvidado no quiere decir que no éramos conscientes de estar aquí, que nadie, ninguno de los que estamos aquí estamos por obligación y que cuando empezamos a reconocer em, ese lugar de pertenencia, empezamos a vivir y a disfrutar desde otro lugar, porque empezamos a habitar desde el gozo, desde la aceptación, desde el amor, desde la humildad. Y eso nos lleva a la confianza y nos lleva a, a estar en esa zona de punto cero, en esa zona de presencia, en esa zona de paz, de vacío. Lo dicho, nos vemos. Chao, chao. Adiós y muchísimas gracias. Que disfrutéis del verano.